¿Por qué la Biblia menciona a las hijas de Lot, pero nunca revela sus nombres? ¿Qué hizo que su historia fuera tan perturbadora, que las generaciones posteriores decidieron silenciarla? Esta no es solo una historia antigua, es el reflejo de todas las mujeres borradas, juzgadas y olvidadas. Aunque su sangre corra en las raíces más sagradas de la humanidad, hoy vas a descubrir lo que nadie quiso contarte sobre ella, la hija de Lot. Y cuando termines este video, te invito a comentar abajo, ¿fue un pecado o fue supervivencia? Suscríbete ahora y acompáñame en esta verdad que el tiempo no pudo enterrar. La Biblia, ese libro sagrado que ha guiado a millones durante milenios, está lleno de nombres de patriarcas, de reyes, de profetas, de guerreros, de traidores y de santos. Pero también está lleno de ausencias, de silencios, y a veces esos silencios dicen más que 1000 versículos. Entre esas ausencias misteriosas hay una que arde como una herida no cerrada, el nombre de la hija de Lot, o mejor dicho, las hijas de Lot, porque eran 2, y ninguna de ellas fue digna, según los cronistas de la época, de ser llamada por su nombre. ¿Cómo puede ser que mujeres que protagonizaron uno de los episodios más escandalosos y al mismo tiempo más fundamentales para el desarrollo del linaje bíblico hayan quedado sin voz? ¿Fue por vergüenza, por censura divina, o porque su historia tocaba fibras demasiado sensibles para una cultura profundamente patriarcal? Lot era el sobrino de Abraham, un hombre justo, nos dice el relato, que decidió asentarse en Sodoma, una ciudad tan corrupta que fue destruida por fuego celestial. Cuando los ángeles enviados por Dios le ordenaron huir de Sodoma, le dijeron: «Sal de la ciudad con tu esposa y tus 2 hijas que viven contigo». Ellas estaban allí, huyeron con él, fueron testigos de la destrucción, fueron sobrevivientes, pero sus nombres no aparecen. El Antiguo Testamento menciona a mujeres con nombre propio cuando su papel es considerado digno de ser recordado: Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Ruth, Esther. Pero cuando una historia desafía la moral establecida, cuando el rol femenino se entrelaza con lo incómodo, con lo carnal, con lo ambiguo, el silencio cae como una lápida. Este acto de omitir sus nombres no es neutral, es una forma de castigo simbólico, de borrar su humanidad. Pero lo más inquietante es esto: aunque sus nombres fueron borrados, sus consecuencias no. Las decisiones que tomaron las hijas de Lot, especialmente una de ellas, dieron origen a 2 naciones, Moab y Amón, 2 pueblos que durante siglos serían antagonistas del pueblo de Israel. Y aquí surge la paradoja. Estas mujeres, anónimas, silenciadas, excluidas, están en la raíz del conflicto y del destino bíblico. ¿No merecían entonces ser comprendidas, escuchadas, reivindicadas? Hoy, en este video, vamos a romper ese silencio. Vamos a mirar de frente la historia que por siglos fue ignorada, censurada, deformada. Vamos a devolverle voz a quien se la quitaron. Porque la hija de Lot, aunque no sepamos cómo se llamaba, fue más que una figura secundaria en un relato antiguo. Fue mujer, fue testigo, fue víctima y protagonista. Y quizás, después de conocer todo lo que vivió, te preguntes: ¿por qué nunca nadie habló de ella hasta ahora? La ciudad dormía bajo un cielo oscuro, pero el aire ya olía a ceniza. Sodoma, esa ciudad condenada por su perversión, estaba a punto de ser reducida a polvo, pero en medio del juicio divino hubo un rayo de misericordia. 2 ángeles enviados por Dios llegaron a casa de Lot, le advirtieron, le ordenaron: toma a tu esposa, a tus hijas, y huye sin mirar atrás. En esa casa no había risas, solo miedo, tensión y miradas entrecortadas entre padre e hijas. Las jóvenes no sabían qué pasaba. Quizás intuían que algo grave se avecinaba,
pero nada podría prepararlas para lo que estaban por presenciar. Aún no habían salido del hogar cuando los hombres de Sodoma comenzaron a rodear la casa, pidiendo a gritos que les entregaran a los forasteros. Lot, desesperado, les ofreció a sus propias hijas vírgenes para proteger a los visitantes. Sí, las ofreció. Este detalle suele pasar desapercibido, pero para una hija, ¿qué significa ver a su padre dispuesto a entregarla a una turba enloquecida para salvar a otros? ¿No fue esa la primera herida? ¿No fue ese el primer abandono? Pero los ángeles intervinieron, y cuando amanecía, tomaron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas de la mano, y los sacaron fuera de la ciudad. Corrieron, sin mirar atrás, sin pensar en lo que dejaban. Las hijas de Lot dejaron todo: su hogar, sus amigos, sus pertenencias, su niñez, su inocencia, y entonces ocurrió lo impensable. La esposa de Lot, su madre, la mujer que las había criado, miró hacia atrás. Un solo segundo, un impulso humano, una mezcla de curiosidad, dolor y nostalgia, y en ese instante fue convertida en una estatua de sal, petrificada, inmóvil, olvidada. ¿Qué sintieron esas 2 jóvenes al ver a su madre desaparecer así? ¿Gritaron? ¿Se detuvieron? ¿Corrieron aún más rápido, con el alma desgarrada? Ningún texto nos lo dice, pero el corazón lo intuye. Fueron huérfanas en un instante, no por la muerte natural, sino por un castigo divino que no entendían. Siguieron corriendo, sin mirar atrás, sin saber qué les esperaba. Se refugiaron en una cueva en las montañas, solos, Lot y sus 2 hijas, 3 almas rotas, un padre traumatizado. 2 jóvenes cargando el peso de un mundo destruido. El tiempo en esa cueva fue silencio, soledad, desesperación. No había noticias del resto del mundo. No sabían si eran los únicos sobrevivientes. No había esperanza, ni futuro, ni promesas. Y en ese vacío absoluto se gestó una de las decisiones más controvertidas de toda la Biblia. Pero eso lo veremos en el próximo tópico. Entre todos los relatos bíblicos, pocos momentos son tan simbólicos como la transformación de la esposa de Lot en estatua de sal. Ese instante es más que un castigo. Es un mensaje eterno, un símbolo que ha trascendido religiones, generaciones y culturas. Pero hoy vamos a mirarlo desde otro ángulo, desde los ojos de sus hijas. Imagina correr por tu vida, escapando de un fuego que arrasa tu ciudad. Imagina escuchar los gritos que quedan atrás, el calor en tu espalda y de repente el silencio. Tu madre que corría contigo hace un segundo ya no está. Te detienes, miras hacia el costado y ahí está ella, inmóvil, blanca, frágil como la sal que se deshace con el viento. ¿Qué pasa por la mente de una hija cuando ve a su madre convertida en piedra? Es miedo, dolor, culpa. La esposa de Lot no tenía nombre tampoco, solo una acción: miró hacia atrás. Ese gesto fue suficiente para condenarla. Pero, ¿qué significaba mirar atrás? Fue nostalgia por su hogar, fue un último pensamiento por las hijas que crió, fue rebeldía o simplemente humanidad. Para sus hijas fue una pérdida irreversible. Y no solo perdieron a su madre, perdieron su referencia femenina, la única figura capaz de guiarlas en un mundo que se desmoronaba. Desde ese momento quedaron atrapadas entre el mandato divino y el trauma humano, solas, con un padre cada vez más ausente emocionalmente, y una montaña que no ofrecía respuestas, solo ecos. La estatua de sal no hablaba, pero su silencio pesaba más que 1000 palabras, porque ahí estaba la advertencia: obedece sin cuestionar. No sientas, no pienses, no mires atrás. Las hijas de Lot aprendieron que cualquier desvío podía costarles la vida, y con ese miedo en el corazón continuaron su camino. Pero esa noche, ese fuego, esa pérdida, sembraron una semilla de desconfianza, de desesperanza, y más adelante, de decisiones impensables. Las montañas no son silenciosas, sus ecos repiten lo que nadie quiere escuchar.
Allí estaban ellas, dos hijas sin madre, con un padre que apenas hablaba, en una cueva fría, húmeda, rodeada de rocas y sombras. El mundo que conocían ya no existía. Sodoma era ceniza, su madre era sal, sus prometidos muertos, la civilización borrada. Y en su mente una única pregunta: ¿quedamos solas en el mundo? Ningún mensajero vino a darles noticias. Nadie tocó la entrada de la cueva para decir: todo está bien. No había calendarios, ni relojes, ni esperanza. Día tras día, la rutina era la misma: buscar alimento, sobrevivir y guardar silencio. Lot, el padre, se hundía en su propio dolor. Casi no hablaba, no miraba a sus hijas con ternura, no ofrecía consuelo. Apenas era una sombra del hombre que una vez fue. Y ellas, atrapadas entre el deber de sobrevivir y el abismo emocional, comenzaron a ver la realidad con otros ojos. Una noche, una de ellas, la mayor, dijo algo que cambiaría todo: nuestro padre se está haciendo viejo, no hay hombre en la tierra que se una a nosotras como es costumbre. Esas palabras no eran lujuria, eran desesperación. Era el grito de alguien que veía el fin de la humanidad, que creía que no quedaban más hombres vivos, que pensaba que su linaje moriría con ellas. Pero también era el reflejo de un sistema que les había enseñado que su único valor como mujeres era dar hijos, ser madre, multiplicarse. ¿Podemos juzgar su decisión con ojos modernos o debemos mirarla como lo que fue: una acción nacida del trauma, del miedo, del aislamiento y de una estructura patriarcal que les había robado toda alternativa? La hija mayor convenció a la menor. Idearon un plan: embriagarían a su padre y se acostarían con él, una cada noche. Y así lo hicieron. No fue una violación en el sentido clásico, porque no hubo fuerza física, pero fue una transgresión profunda, un cruce de límites morales, una decisión que ha escandalizado a generaciones. Pero antes de juzgar, respira, escucha su historia completa, porque a veces los actos más oscuros nacen del dolor más profundo. Si estás aquí, es porque estas historias te tocan el alma. Si quieres seguir descubriendo verdades silenciadas como esta, suscríbete ahora al canal. Es gratuito y juntos podemos rescatar lo que el tiempo quiso enterrar. La noche cayó sobre la cueva como una manta espesa. No había estrellas, no había fuego, solo el susurro del viento y el crujir de las piedras bajo los pasos de quienes ya no sabían si eran personas o apenas sobrevivientes. La hija mayor de Lot miró a su hermana. Ambas sabían lo que estaban a punto de hacer, y ninguna habló. No era un deseo escondido, no era pasión, era necesidad, o al menos eso creían. No veían un mundo más allá de esa cueva, no sabían si había más hombres, no sabían si Dios había destruido toda la humanidad como hizo en tiempos de Noé. Para ellas, el universo había terminado, y eran las últimas dos mujeres. ¿Qué harías tú si creyeras que tu linaje desaparecerá? ¿Qué harías si tus hijos fueran la única forma de preservar la existencia humana? ¿Dónde termina la moral cuando la vida está en juego? La hija mayor tomó vino. Tal vez lo habían guardado como último recurso. Tal vez fue elaborado con las pocas uvas que lograron rescatar en la huida. Lo ofreció a su padre. Lot bebió. ¿Sabía lo que ocurriría? La Biblia dice que no tuvo conciencia de lo que pasaba, que fue embriagado y manipulado. Esa noche, la hija mayor se acostó con él. Al día siguiente le dijo a la menor: yo me uní a nuestro padre ayer. Esta noche te toca a ti. Y lo hicieron, una noche tras otra. Un acto que siglos después aún despierta rechazo, análisis, desconcierto. Muchos teólogos, rabinos y estudiosos han debatido este episodio. ¿Fue incesto deliberado? ¿Fue supervivencia? ¿Fue castigo? ¿Fue redención? Algunos dicen que fue una prueba más del deterioro moral tras la caída de Sodoma. Otros creen que fue un símbolo de hasta dónde puede llevar el aislamiento humano. Pero detrás de todos estos análisis hay dos mujeres reales,
con miedos reales, que actuaron no desde la maldad, sino desde el vacío más profundo que puede sentir un ser humano. Lo que ocurrió en esa cueva fue más que una transgresión, fue un grito, un pedido desesperado de permanencia, una forma torcida, sí, de vencer al olvido. Y lo más impactante es que su decisión funcionó. Ambas quedaron embarazadas, ambas dieron a luz. La mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab, que significa del padre. La menor dio a luz a Ben-Ami, que significa hijo de mi pueblo. Y así, de una cueva, de un secreto, de un acto que la historia juzgó, nacieron dos naciones enteras. Es fácil juzgar desde lejos. Es cómodo leer un pasaje bíblico y señalar con el dedo. Pero para entender lo que ocurrió en aquella cueva, hay que mirar más allá de la superficie. Hay que detenerse en el contexto. Las hijas de Lot crecieron en Sodoma, una ciudad marcada por la violencia, el abuso, la corrupción de todo lo sagrado. Una ciudad donde las mujeres no eran vistas como portadoras de luz, sino como instrumentos. Su padre, en un momento de desesperación, intentó entregarlas a una multitud para proteger a dos extranjeros. ¿Qué mensaje recibieron entonces? Que su cuerpo no era sagrado, que su voz no importaba, que su valor dependía de las circunstancias. Luego, escaparon con él y perdieron a su madre por mirar atrás, no por pecar con las manos, sino por permitirle a su corazón sentir. ¿No fue esa una lección de represión emocional? ¿No fue esa una advertencia silenciosa de que, para sobrevivir, había que obedecer sin cuestionar? El silencio de Lot también pesa en esta historia. Nunca habla del dolor de sus hijas, nunca las consuela, nunca les pregunta qué sienten. ¿Podemos decir que esas jóvenes contaban con un entorno emocional sano? ¿Tenían libertad? ¿Tenían opciones? En su mente, actuar fue su única salida. Y cuando decidieron hacerlo, ni siquiera lo hicieron desde el placer o el deseo, sino desde la planificación. Incluso los nombres que eligieron para sus hijos muestran el conflicto interno. Moab, del padre. Una declaración que no esconde, que exhibe el origen. Una forma de decir, no me escondo. No miento. Esto fue lo que ocurrió. Ben-Ami, hijo de mi pueblo. Una forma de desvincularse, de diluir la culpa, de dejar espacio para una interpretación distinta. Estas mujeres no intentaron disfrazar su historia. La dejaron escrita en los nombres, en la sangre, en la descendencia y, sin embargo, durante siglos fueron borradas. No se las cita, no se las honra, no se las entiende. Porque aceptar su historia implicaría aceptar que incluso en los actos más impuros puede haber intención sagrada, que incluso en el error puede haber propósito, que incluso en la oscuridad puede nacer una nueva luz. Quizás lo que más incomoda de esta historia no es el incesto, sino la verdad incómoda de que los límites morales no siempre son absolutos, que las decisiones humanas no caben en moldes perfectos, que a veces lo que parece pecado es solo el reflejo de una herida. ¿Fue culpa de ellas? ¿O fue culpa de una sociedad que no les dejó salida? Esa es una pregunta que no se responde con teología, sino con empatía. Y quizás, cuando podamos mirar a las hijas de Lot con compasión, también podamos mirar nuestras propias sombras con más humanidad. De la cueva surgieron dos niños, dos bebés nacidos no del amor, sino de la necesidad, no de un matrimonio, sino de una noche de vino y desesperación. Pero, aún así, eran vida, eran semilla, eran continuidad. El primero fue llamado Moab, del padre. El segundo, Ben-Ami, hijo de mi pueblo, quien más adelante fundaría el pueblo de los amonitas. Ambos crecerían lejos de los ojos de Israel. Sus pueblos serían considerados enemigos, sus nombres manchados por su origen. Pero ¿quién decide qué sangre es pura y cuál no? ¿Quién tiene derecho a decir qué hijo merece bendición y cuál merece desprecio? Moab y Amón no eligieron cómo llegaron al mundo.
no pidieron nacer bajo esa historia, pero nacieron. Y con ellos nacieron linajes, culturas, reinos enteros. A lo largo de la historia, los moabitas y amonitas serían señalados, acusados de idolatría, de prácticas impuras, de rebelarse contra Israel. Pero también construyeron ciudades, tradiciones y dejaron su huella en el tejido del tiempo. Y lo más impactante de todo es que, desde Moab, surgiría una figura profundamente sagrada. Ruth, una mujer moabita, descendiente de esta línea supuestamente impura, que sería bisabuela del rey David, y por tanto, parte del linaje del Mesías. Aquí el relato bíblico se pliega sobre sí mismo. Aquello que nació del juicio termina en redención. Lo que fue marcado como error se convierte en propósito, porque Dios no borra lo que el humano desprecia. Dios transforma, reconcilia, integra. Moab y Amón no fueron errores, fueron parte del diseño. Y las hijas de Lot, al darles vida, sin saberlo, sembraron ramas del árbol de la promesa. Incluso si el mundo jamás las perdonó, Dios jamás las ignoró. El fruto de su dolor fue más grande que el juicio. Su historia no quedó atrapada en la cueva. Creció, viajó, se entrelazó con la historia de reyes, profetas y del mismo Cristo. ¿Quién, entonces, se atreve a llamarles pecado? Imagina por un instante que eres Ruth, una mujer moabita extranjera, descendiente de una historia que nadie quiere recordar. Caminas por tierras israelitas y sabes que todos susurran a tus espaldas. No es una de las nuestras. Su sangre no es limpia. Viene del pecado de las hijas de Lot, y sin embargo tu alma arde de lealtad. Tu fe brilla más que la de muchos que nacieron dentro del pacto. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Esas fueron las palabras que Ruth le dijo a Noemí. Y con ese simple acto de entrega rompió siglos de desprecio. Se casó con Boz. Tuvo un hijo llamado Obed. Obed fue padre de Isaí. Isaí, padre de David. Y David, antepasado directo de Jesús. Sí, Jesús, el Cristo, el Redentor. El Salvador que muchos creen que solo vendría de una línea pura y perfecta, pero cuya sangre lleva también a una moabita, y por tanto a las hijas de Lot. ¿No es eso un milagro? ¿No es eso una señal de que lo que el mundo considera impuro, Dios puede transformar en bendición? La historia de la hija de Lot no termina en una cueva, ni en el juicio, ni en el silencio. Termina en la promesa, en la cruz, en la redención. Y esta verdad incómoda nos obliga a replantear muchas cosas. Porque si Dios eligió incluir en su plan a una mujer marcada por el escándalo de su origen, ¿quiénes somos nosotros para juzgar el pasado de alguien? Tal vez esa sea la lección más profunda de esta historia, que el error no define el destino, que la desesperación no anula el propósito, que el dolor, cuando es sostenido con fe, puede engendrar linajes de luz. Las hijas de Lot, silenciadas por siglos, se convierten así en símbolo de algo más grande, de que incluso lo más roto, lo más malinterpretado, lo más excluido, puede formar parte del plan divino. Y tú que estás escuchando esta historia, ¿qué piensas? ¿Crees que sus actos fueron un pecado imperdonable o una muestra de fe en medio del abandono? Te leo en los comentarios. Tu voz importa. Porque esta historia, como muchas otras que fueron borradas, merece ser hablada, pensada, sentida y comprendida. Las Escrituras están llenas de historias luminosas, pero también de sombras que nadie quiere mirar. Y en esas sombras viven personajes que fueron silenciados, mujeres sin nombre, figuras incómodas, testigos de decisiones que desafían la lógica, la fe y la moral. La historia de las hijas de Lot ha sido una de ellas. No aparece en sermones, no se enseña en escuelas dominicales, no se celebra en canciones ni se honra en oraciones. ¿Por qué? Porque incomoda, porque desafía la estructura, porque rompe con la idea de que todo lo sagrado debe ser limpio, ordenado y perfecto. Pero ¿acaso no es ese el corazón del mensaje espiritual?
que lo roto puede ser restaurado, que lo impuro puede ser purificado, que lo rechazado puede ser redimido. La historia fue silenciada porque refleja algo que la religión muchas veces teme aceptar, que lo humano y lo divino están entrelazados, que el alma lucha con el cuerpo, que las decisiones imperfectas también pueden producir consecuencias sagradas. Los escribas, los sacerdotes, los intérpretes de la ley, todos prefirieron dejar esta historia en la oscuridad, porque aceptarla implicaba hacer preguntas que nadie quería responder. ¿Cómo puede Dios permitir que de un acto así nazca una nación? ¿Cómo puede incluir en su plan a pueblos que surgieron de lo prohibido? ¿Cómo puede una mujer que sedujo a su padre estar en el linaje del Mesías? Y sin embargo, ahí están las respuestas, no en la lógica, sino en la gracia. La Biblia no es una lista de perfectos, es un espejo de lo humano, es una carta de amor para quienes fallaron y aún así fueron amados. Las hijas de Lot no fueron modelos de virtud, pero tampoco fueron monstruos. Fueron hijas, hijas de un mundo en ruinas, hijas de un padre silencioso, hijas de una cultura que no les dio voz. Y sin embargo, tejieron una línea de sangre que atravesó los siglos. Hoy, al recordar su historia, rompemos el ciclo del olvido, devolvemos dignidad a lo que fue manchado y le recordamos al mundo que hasta las historias más difíciles tienen un lugar en el corazón de lo sagrado. No sabemos cómo se llamaba. La Biblia nunca lo dijo. Solo nos dijo lo que hizo, y eso fue suficiente para marcarla de por vida. Pero su nombre olvidado representa algo más grande. Representa a todas las mujeres que fueron silenciadas, a todas las historias que fueron borradas, a todas las voces que la historia consideró incómodas, impuras, indignas de ser recordadas. La hija de Lot no es solo una figura del pasado, es símbolo del presente, de cada mujer que fue juzgada sin contexto, de cada ser humano que fue reducido a un acto, de cada alma que cargó con el peso del error, sin que nadie escuchara su dolor, y aún así su legado permanece, no por lo que hizo, sino por lo que provocó, porque su hijo Moab engendró un pueblo, y de ese pueblo, siglos más tarde, nacería Ruth, y de Ruth, David, y de David, el Cristo. Lo que parecía un escándalo se convirtió en promesa. Lo que parecía una maldición fue parte del plan. Eso nos obliga a mirar distinto, a dejar de juzgar con frialdad, a abrir el corazón a los matices, a aceptar que la redención no comienza cuando todo es perfecto, sino cuando todo parece perdido. La hija de Lot, sin nombre, sin voz, sin honor, se convierte hoy en un símbolo sagrado, porque a través de su oscuridad vino la luz, y a través de su silencio hoy hablamos. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia tocó tu alma. Tal vez viste una parte de ti en ella. Tal vez conoces a alguien que fue silenciado, juzgado, incomprendido. Tal vez tú mismo sentiste alguna vez que tu historia no merecía ser contada, pero hoy estás aquí, y eso significa que tu voz importa. Déjame tu comentario. Quiero saber qué piensas. Quiero saber si, después de escuchar todo esto, puedes mirar con otros ojos a quienes fueron condenados sin compasión. Y si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, porque hay muchas más verdades que han sido enterradas, y juntos vamos a desenterrarlas una por una, para que nadie nunca más quede sin nombre en la historia sagrada.